Hola, bienvenidos a la presentación de Bentley Power Civil for Spain. Esta presentación va a constar de dos partes. Una primera y breve introducción sobre el producto para explicar qué y para qué es Power Civil, y a continuación una demostración online de algunos de los puntos más destacados, de algunas de las tareas más importantes para las que el programa está diseñado. ¿Qué es Power Civil for Spain? En Bentley nos gusta decir que Power Civil es una solución global para el diseño y construcción de infraestructuras de todo tipo. Power Civil, dentro de un entorno de diseño 2D y 3D integrado, es una solución completa de ingeniería que engloba un amplio conjunto de herramientas, tanto de cálculo como de dibujo, que nos servirán para cubrir todas las distintas fases dentro del ciclo de vida de un proyecto, desde las fases iniciales de planificación, pasando por el diseño, la construcción, el control y el mantenimiento. En Power Civil se incorporan todas las funcionalidades de un CAD como MicroStation, un potente y completo sistema de diseño de ingeniería civil como es InRoad, así como un flexible e intuitivo GIS como es nuestro Bentley Map, para hacer todo tipo de proyectos de infraestructura civil, tales como vertederos, balsas, urbanizaciones, obras hidráulicas, diques, puertos, minería, aeropuertos y, por supuesto, autopistas, autovías y carreteras. Dentro de un entorno de diseño 2D y 3D integrado, como hemos dicho, todas las herramientas de MicroStation nos van a permitir visualizar, manipular y editar modelos de diseño, trabajar en formatos nativos con archivos tanto DGN como DWG, los estándares en el mercado, visualizar y referenciar imágenes raster en múltiples formatos, publicar diseños 2D y 3D en Adobe PDF y Google Earth, etcétera, etcétera. Por la parte de la ingeniería vamos a tener todo aquello que el usuario está requiriendo de un programa de este tipo, desde tareas básicas orientadas a la topografía clásica, así como al diseño, creación, análisis de modelos digitales, diseño de trazado geométrico en planta y alzado, definición interactiva de secciones tipo y taludes, definición interactiva y dinámica del propio trazado a través de corredores, creación de perfiles longitudinales, transversales, cálculo de volúmenes y todo tipo de mediciones, así como la generación automatizada de planos y listados de todas estas fases. Power Civil for Spain es un producto altamente tecnológico, muy competitivo y que nos va a permitir cubrir todas las expectativas y todas las distintas variaciones que dentro de un proyecto de ingeniería civil se nos pueden presentar. Sin más, vamos a pasar directamente a la presentación de alguno de estos, como decíamos, de algunos de estos pasos o de algunos de estos puntos claves. Vamos a empezar este breve recorrido por las principales funcionalidades de Power Civil por la creación del modelo digital del terreno. Para ello partimos de quizá las dos formas más usuales de generación de esta información, que es a partir de unos datos gráficos, de una cartografía gráfica o de un trabajo de topografía hecho expresamente en campo. En este caso tenemos en este plano, en este modelo gráfico de MicroStation, una cartografía muy básica y esencial que está formada, pues en este caso, por tres niveles de información gráfica en el cual se han separado puntos de relleno y líneas de rotura de distintos tipos. Bueno, pues Power Civil nos va a permitir capturar a partir de esta información todas las coordenadas de cada uno de esos puntos y generar una superficie. Para ello simplemente voy a utilizar la herramienta denominada adquisición de datos, que nos va a permitir capturar información de distintas fuentes, mezclarla y combinarla para hacer una única superficie. Empiezo por generarme una superficie, en este caso va a estar vacía, va a ser una superficie a la cual yo le puedo dar aquí un nombre, pues voy a llamar en principio terreno. Esta superficie va a estar formada
por la información que vayamos importando a partir de la cartografía digital de la que partimos. Entonces para ello simplemente apago niveles y voy seleccionando los distintos tipos de elemento. En este caso una selección múltiple con todos los puntos. Lo único que tengo que venir aquí es decirle, bueno, pues que toda esta información que yo estoy haciendo la voy a importar como puntos. Apago el nivel 10, enciendo el 12 y el 21 que contienen líneas de rotura de distintos tipos, ya sean abiertas o cerradas. Simplemente hacemos una selección múltiple y en la entidad de tipo de línea de rotura importamos esta información. Una vez importada la información, realmente ya no necesito ver el origen de esos datos porque Power Civil los ha leído, los ha capturado, los ha integrado dentro de este modelo superficies, automáticamente ha generado el modelo de triángulos que unen cada uno de esos puntos dándonos la superficie. Estas herramientas son muy dinámicas, muy versátiles porque yo puedo visualizar pues esas mismas líneas de rotura, puedo visualizar esos mismos puntos que hemos cargado. Si apago aquí los triángulos para que los veamos quizás mejor. Una herramienta muy dinámica que le permite al usuario ir tomando decisiones sobre las correcciones que tiene que hacer, tanto analíticas como meramente de simbología, meramente estéticas. Pues en este caso no hay demasiada diferenciación en función de los colores. Muy sencillamente, de forma muy sencilla, yo puedo venir aquí en los puntos e indicarle pues que por ejemplo los queremos poner de color amarillo y de un grosor mayor para que sean más claramente visibles sobre el fondo del plano. Las líneas de rotura igualmente le podemos cambiar aquí el color, vamos a ponerle por ejemplo azul, que resaltan bastante sobre el fondo negro, y yo tengo inmediatamente con dos operaciones muy rápidas y muy efectivas todo este modelo cargado de datos y triangulados. Una vez que yo tengo el modelo, por supuesto que puedo triangular este modelo que es totalmente 3D. Si rotamos esta vista podríamos estar viendo apenas tiene relieve este ejemplo, ¿vale? Pero bueno, ya aquí podemos apreciar los distintos desniveles que hay a lo largo de la calle. Es una zona urbana, pues hay distintos desniveles que además podemos exagerar con un realzado vertical que nos dé una mayor profundidad en esa visualización vertical. Aquí yo ya veo perfectamente todos estos modelos. Estos modelos yo los puedo editar y manipular porque obviamente ningún origen de datos está exento de errores o de problemas, ya sean sistemáticos o accidentales. Bueno, pues en este caso la falta quizá de elementos que cierren y que delimiten perfectamente la extensión de esta nube de datos hace que se formen triángulos en el exterior. Bueno, pues esos triángulos los podemos disolver inmediatamente cuando ajustamos una propiedad de este modelo que es la longitud de los triángulos, es decir, todos aquellos triángulos cuya longitud de uno de sus lados sea mayor de 100 metros va a ser automáticamente recortado. Entonces vemos ya como esos triángulos que antes excedían esos límites han desaparecido. Por supuesto, la existencia de triángulos me permite poder interpolar las curvas de nivel que yo puedo ir cambiando su distinta equidistancia de curvas. Vamos a poner 10 metros en las maestras por cada 2 de las secundarias, y aquí tendríamos todo ese curvado perfectamente sincronizado y generado. Una vez que yo estoy conforme ya con el estado de este modelo digital, de esta superficie, simplemente puedo guardar, exportar esta superficie a uno de los formatos que me van a permitir después utilizarlo en otras fases del diseño con el propio Power Civil o con otros productos como Geopack o MX, o incluso guardarlo en un formato estándar universal como es LandXML, que me permitiría no solamente manejarlo con los productos
de Bentley, sino también con otros productos del mercado. Entonces, en este caso yo simplemente me guardaría mi superficie terreno como el modelo digital que estará conformado en este archivo terreno DTM, y lo guardo, pues como decimos, para las sucesivas fases de diseño con Power Civil que iremos viendo más adelante. En ese caso vamos a ver también cómo Power Civil nos permite con estas mismas herramientas integrar esas observaciones, esas lecturas, esa información que el topógrafo ha tomado en campo y que vuelca en el sistema de forma también muy rápida y muy dinámica. Así que en este caso lo que vamos a hacer es crearnos aquí, igual que hemos hecho antes, solo que ahora en lugar de en la superficie me voy a crear lo que se denomina una libreta de campo nueva, a la cual voy a dar el nombre y lo voy a llamar Urbana. ¿De acuerdo? En esta libreta de campo es donde vamos a poder cargar directamente o bien leer directamente desde los formatos de BX de Leica y DC de Trimble, o bien cargar distintos archivos de texto con los formatos de algunas de las estaciones totales de los dispositivos de topografía más usuales del mercado: Leica, Trimble, Kaize, Geodimeter, etcétera, en distintos formatos, incluso nuestros propios ficheros de coordenadas X y Z o de observaciones en texto que podremos configurar mediante plantillas. En este caso, bueno, pues yo tengo aquí un fichero de control que tiene extensión CTL y que es simplemente, bueno, pues las bases, una serie de puntos de referencia, de bases que se han utilizado para hacer una fase, una serie de observaciones, ¿vale? Pues en este caso el topógrafo nos ha dividido su trabajo en varios archivos. El primero es este, simplemente lo seleccionamos, lo abrimos y quizás si apagamos mejor aquí las curvas de nuestro modelo, vamos a apreciar cómo se nos ha incorporado las posiciones de estas bases con su nomenclatura, con la simbología que esté previamente definida, y yo veo toda esta observación. Al mismo tiempo, iremos viendo aquí en el árbol de la adquisición de datos cómo se van nutriendo de información los distintos apartados de entidades de punto, de lineales, de observaciones o de ajustes, porque también son operaciones que podremos realizar, que podremos ajustar una poligonal o una red de estos datos de topografía, y iremos cargándolo. Si vamos a cargar el resto del trabajo del topógrafo, pues como decía, en este caso nos han creado tres archivos distintos. La toma de datos se ha hecho en 3 días por separado, y tenemos aquí estos tres archivos que además podemos cargar como hemos hecho antes, importándolos, pero también simplemente arrastrando y soltando sobre la libreta de campo activa, en este caso que es la que denominamos Urbana. Entonces, como veis aquí, se nos despliega dentro de nuestro esquema, de nuestro árbol, esos conjuntos de datos. Los conjuntos de datos están representados mediante sus entidades, sus puntos y sus observaciones, y yo veo aquí toda la información, ¿vale? Información cuya estética, cuya simbología depende de unas preferencias, de unos estilos y de unas opciones que el usuario ha definido previamente y que es conforme a los estándares de trabajo de la empresa, de la administración con la que tengamos que trabajar, con la dirección de obra, etcétera, etcétera. Toda esta información, como veis, viene a encajar en parte de ese hueco que no cubría la información cartográfica, y yo puedo, obviamente, igual que hacíamos con la información cartográfica, esta información de topografía vendrá afectada de algunos errores o de posibles errores, muchas veces de pura codificación, que se han realizado en campo y que es recomendable y necesario corregir en esta fase, aunque podríamos hacerlo en fases siguientes, es decir, cuando generemos el modelo digital. Por el hecho de haber cargado datos a esta estructura de la adquisición de datos,
Igual que veíamos antes, yo tengo un modelo ya perfectamente triangulado, con errores, obviamente, porque puedo tener errores, pero la triangulación ya está hecha. Y uno de los errores es esto que vemos aquí, ¿vale? Que es bastante visible, ¿vale? Está hecho a propósito. Pues en este caso, en esos trabajos de campo que nos ha mandado el topógrafo, pues se le ha colado, digamos así, una entidad que está claramente fuera del ámbito de actuación que nos interesa, ¿vale? Bien porque pertenece a otro trabajo o bien porque realmente son entidades con un error y estarían generando estos triángulos. ¿Qué vamos a hacer? Pues simplemente para ver alguna de estas herramientas, cómo podríamos corregir estas circunstancias, ¿vale? Entonces, una de las formas de corrección más rápida es seleccionar esta entidad, que es una entidad lineal formada por una serie de puntos. Bueno, pues yo tengo aquí la entidad que se llama BC13, que es una entidad cuyo atributo de triangulación está determinado por el propio estilo que en este caso pues determina que se triangule, pero yo, para evitar que esos triángulos afecten a mi modelo, simplemente lo voy a eliminar para la entidad lineal y también para todos los puntos que la forman, que vendrían a ser, bueno, pues todos estos de aquí. Fijaros, en el momento que a mí me sale el listado, en la parte de los detalles de la adquisición de datos, yo puedo ir seleccionando uno a uno de todas esa entidad lineal, o simplemente hacer una selección múltiple de todos ellos y cambiarles de forma rápida y de forma global este atributo de triangulación, ¿vale? Entonces, en el atributo del DTM le voy a decir a los puntos que no quiero que se incluyan en la triangulación. Inmediatamente, al haber excluido tanto la entidad lineal como los puntos de la triangulación, veo que el modelo de triángulos ahora pues bueno, pues queda delimitado a esos puntos que venían en los trabajos de campo. Bueno, simplemente algún otro tipo de corrección que podíamos ver, ¿no? Pues bueno, pues como veis aquí yo tengo una serie de elementos, tengo líneas de fachada, tengo bordillos, tengo aceras, etcétera, etcétera. Cada punto viene identificado. Yo me doy cuenta, ¿vale? Y aquí seguramente se puede percibir porque en este lado de la calle yo tengo tanto el bordillo del final del asfalto o digamos del inicio de la acera con el bordillo, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, a este otro lado de aquí, bueno, pues se ha cometido un error probablemente en la codificación, en la toma del dato de codificación en campo, que hace que estos puntos de aquí no estén correctamente unidos representando el tipo de línea que sea. Bueno, pues esa operación la podemos hacer, esa corrección, perdón, podemos hacerla también muy rápidamente. Estos puntos, entonces decíamos, si yo me vengo aquí otra vez con el botón seleccionar, selecciono el elemento que quiero, vamos a darle de nuevo seleccionar, este es el punto que yo quiero, acepto, ¿vale? Fijaros aquí me dice, bueno, pues este es el punto 12.127. Si no veo bien los números, son dinámicos y funcionan con respecto a la anotación, la escala de anotación de MicroStation, ¿vale? Yo puedo hacerlo más o menos grandes estas textos en función del grado de zoom que yo necesite. Bueno, pues decíamos, he seleccionado este punto en 1227, que es el inicio de la línea de cuneta o de la línea de la rígola paralela al bordillo que yo quiero representar, y aquí simplemente lo único que le voy a decir, bueno, lo que le faltó al topógrafo indicar en la observación de campo, y es que este es el inicio de la línea, ¿vale? En el momento que yo indico a Power Civil que ese código, además de ser una rígola, va a ser el inicio de una entidad lineal, ¿vale? Pues como veis, esa parte del diseño que me faltaba se queda completada, ¿vale? Y puedo utilizar distintos códigos de control para representar realmente formas, no simples formas lineales como en este caso, sino que puedo utilizar esos códigos de
de control para darle una mejor presencia estética a estos elementos. Por ejemplo, si me voy a este punto, que es el 12.161, y que yo veo que es el inicio de un arco, si le cambio el código de conexión, que no tiene ninguno indicado, al código que se denomina arco PC, ¿vale? Fijaros cómo la geometría de esa sucesión de puntos pasa de ser una simple sucesión de segmentos lineales, una simple poligonal, a ser un elemento curvo, ¿vale? De esta misma manera podemos revisar todo nuestro trabajo e ir implementando aquellos datos que nos falten, o ir corrigiendo, ir añadiendo información a las partes que hayan quedado indefinidas o por lo menos no completas en la fase de trabajo, ¿no? Pues, por ejemplo, en esta otra zona del modelo yo veo que elementos que deberían haber sido cerrados, bueno, pues el topógrafo no indicó el código que cerraba estas dos figuras, tanto las de la plataforma en las líneas grises por fuera como las del borde del edificio o de la edificación por dentro. Pues igual, de una manera muy sencilla, yo me vengo aquí, selecciono este punto y a este punto le asignamos el código de control. En este caso vamos a utilizar el que se denomina cerrar, ¿vale? Que como veis cierra automáticamente la plataforma, y también en este otro punto, este de aquí, ¿vale? Vamos a ponerle también que queremos aplicar el código de conexión cerrar. De esta manera completo estas propiedades o estos ajustes que nos habían determinado en la fase inicial y voy corrigiendo mis datos. Cuando estoy conforme, cuando estoy a gusto y ya no necesito más información que añadir o más información que corregir, igual que habíamos hecho antes con el modelo de la cartografía digital, yo puedo directamente generar un modelo digital, una superficie de triángulos a partir de estos datos de la libreta de campos urbana, ¿vale? Para ello me voy a venir aquí donde estábamos en el apartado de superficies, ¿vale? Entonces fijaros, voy a hacerme una superficie ahora que no será vacía como habíamos hecho originalmente, sino que va a provenir de la libreta de campo denominada urbana, ¿vale? Automáticamente se crea aquí la superficie, perdón, vamos a encender esto de aquí, vale, la superficie urbana, que al igual que habíamos visto antes, bueno, pues tiene toda su representación, ya no voy a insistir más sobre ello, ¿vale? Únicamente los triángulos, pero superficie que yo exportaría también a su correspondiente archivo con extensión DTM, y la llamo pues topografía urbana, vamos a llamarla urbana para seguir teniendo los mismos criterios, ¿vale? Entonces de esta manera yo tengo ahora mismo dos superficies, esta urbana y esta terreno. Ya vamos a visualizar también los triángulos aquí, ¿vale? Estas dos superficies se complementan, al menos en parte, ¿vale? Es verdad que viene a rellenar la parte de la superficie urbana una zona de baja definición en la cartografía. Entonces yo lo que quiero es combinar esas dos superficies, es decir, quiero generar un único modelo que sea el formado por las dos fuentes de información. Pues utilizando los mismos criterios me voy a venir aquí, voy a crear una nueva superficie vacía que llamo, bueno, pues vamos a llamar final. Esta superficie final estará compuesta por la superficie que voy a agregar desde el terreno, a la cual le voy a fundir o fusionar la superficie urbana, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que a diferencia de este montaje que estábamos viendo antes, yo tengo una superficie final en la que el resultado es el que se produce después de combinar esa información.
toda la información de la superficie terreno en la zona común con la urbana es desechada y se incorpora esta superficie. Igualmente salvaríamos nuestra superficie final al formato DTM y esta superficie final es la que vamos a utilizar en las siguientes fases del diseño geométrico. ¿Vale? Guardaríamos si la queremos reemplazar y con esta fase terminaríamos la parte de la definición del modelo digital. Obviamente este modelo y Power Civil tiene todas las herramientas habidas y por haber para poder representar, analizar, modificar, corregir y operar sobre este modelo digital. Pero obviamente las limitaciones de tiempo que tenemos aquí nos evitan poder entrar en mayores profundidades. Así que vamos a seguir adelante con las siguientes fases. En la siguiente fase de diseño, Power Civil hace gala de una enorme versatilidad, permitiéndonos afrontar cualquier tipo de diseño lineal o no lineal que necesitemos. En este caso vamos a hacer un ejemplo muy simple, bueno, pues superpuesto con nuestro modelo. Recuerda, aquí tenemos la parte de la topografía, en el resto estaría todo el modelo digital de la cartografía que hemos generado. Bueno, pues hay una serie de operaciones de diseño que tenemos el encargo de realizar y una de ellas es construir o definir la plataforma, la explanación sobre la cual se va a construir un centro comercial, por ejemplo, ¿vale? Entonces, en este caso, este elemento de color rojo que vemos aquí y que está dibujado a cota 0, como podéis ver aquí abajo, representa la huella, la forma, la ubicación, la orientación y la posición en planta de esa figura que representará, bueno, pues el área orientada o elegida en primera instancia para albergar la construcción del centro comercial. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues Power Civil nos permite construir la superficie de explanación sobre la cual vamos a montar esta obra. Para ello nos vamos aquí, vamos a generar un nuevo proyecto de modelado de obras, un proyecto de obras que yo voy a llamar comercial. Este proyecto va a estar compuesto en principio por una obra única que va a ser la del centro comercial. La generamos aquí y este centro comercial, esta obra, está apoyada y basada tomando como base la superficie del modelo digital que antes y de la topografía. Bueno, pues en el momento que yo le digo que quiero utilizar mi superficie de terreno existente, que pasará a denominarse en este entorno TN1 como la superficie final, y aplico, pues veremos que Power Civil nos va a mostrar el curvado, en este caso lo tenemos configurado así, el curvado de esa superficie que nos sirve como base. Aquí tendríamos todas este curvado, ¿vale? Bueno, pues como de lo que se trata es de hacer esa zona de explanación, nos vamos a ir al modelador de obras, a la superficie, y a utilizar esta herramienta que es un asistente guiado paso a paso y que nos va a permitir, pues como decíamos, generar una superficie de tipo plataforma de edificio en la cual vamos a, pues a utilizar en primera instancia una cota inicial, la de proyecto, a la cual esa plataforma será colocada. En este caso hemos elegido que va a ser la cota 1080. Vamos a generar esta plataforma denominada plataforma edificio y que vendrá generada a partir del elemento rojo que habíamos dicho, que tiene este identificador. En el siguiente paso únicamente indicamos la pendiente que queremos darle a los taludes que van a conectar esa huella o ese elemento gráfico con el modelo de triángulos que nos sirve como base para la obra. En este caso vamos a elegir, en principio un 50% para el desmonte y para el terraplén, ¿vale? Igualmente, y aplicamos.
Entonces esperamos calculada, generada y además dibujada, representada. Vemos cómo los vértices se han calculado a la cota 1080, que era nuestro proyecto. Veo dónde tengo mis taludes de terraplén con el curvado también de esta superficie, mis taludes de desmonte. Entonces aquí el diseñador, en este caso yo, puedo empezar a evaluar si esa primera aproximación, si ese primer diseño de la zona de explanación es apropiado, es correcto o tiene algún problema. Obviamente estoy viendo que tiene un problema importante, ¿vale? Y ese problema es que, dada la posición en planta y alzado de la plataforma y dadas las pendientes que hemos dado a esos taludes, pues yo estaría invadiendo el área de la carretera, ¿vale? La carretera que en principio tengo solamente, la carretera principal, identificado solo con los elementos lineales característicos, me faltarían los taludes y demás, ¿no? Pero bueno, ya veo aquí que mi primera decisión no ha sido quizás la más apropiada. Bueno, pues esta superficie es totalmente dinámica y la herramienta es lo suficientemente flexible para que con comandos tan sencillos como puede ser el de mover o el de modificar, ¿vale? O el de extender, ¿vale? Sin embargo, por ejemplo, es decir, yo puedo prescindir de la posición de cierta longitud en estos segmentos de aquí que hagan que los taludes se vengan más o menos cerca. Bueno, pues me puedo venir aquí y decir que vamos a modificar un lado, ¿vale? de este elemento. Entonces yo toco este elemento, lo muevo para adentro, ¿vale? Fijaros que yo estoy moviendo el elemento hacia adentro, el elemento que definía originalmente la superficie, y en el momento que yo lo muevo se vuelve a recalcular, de manera que voy corrigiendo cada uno de los taludes o de las zonas de los taludes afectados por ese movimiento, ¿vale? Entonces fijaros que yo podría ir modificando estos segmentos de manera que, manteniendo la misma forma, voy ganando ese margen en el que yo estaría cambiando. Obviamente la posición, tanto en planta o en alzado, o la corrección de esta circunstancia inicial del proyecto, me tiene que llevar a tomar otra decisión, ¿vale? Por ejemplo, podemos cortar un perfil longitudinal que nos permita ver exactamente cómo estamos en esa situación, por encima, por debajo del terreno. Puedo venir aquí, crear un perfil longitudinal en el cual yo quiero representar ambas superficies, tanto la plataforma del edificio como el terreno natural, y quiero extraerlo a partir de una sucesión de puntos. Digo, por ejemplo, quiero un perfil, perdón, que me haga, tenga esta disposición, y lo pintamos aquí, ¿vale? Entonces fijaros cómo, bueno, me está representando efectivamente a la cota 1080 esa explanación horizontal y luego los taludes del 50%. O puedo cortar ahora aquí, vamos a cortar en esta otra dirección, ¿vale? Pues en este caso de aquí a aquí, que viene a ser un poco en la zona más problemática, donde más cerca estoy de la autopista. Con todas estas herramientas de cortes longitudinales o transversales, el diseñador se va a ir ayudando a la toma de decisiones, y esa decisión pues podría ser la de modificar alguno de los parámetros que definían esta superficie, no solamente la posición y las dimensiones, en este caso de la zona de explanación, que a lo mejor yo ya no tengo más margen a seguir reduciéndolas, ¿no? Bueno, pues si yo me vengo aquí dentro de mi obra y dentro de la plataforma, vamos a decirle que queremos editarla, y esta plataforma estaba creada con unas determinadas características o propiedades, de las cuales eran parte fundamental el valor de la pendiente, ¿vale? Si yo a esta pendiente, en lugar del 50%, en el lado del desmonte, que es en principio es el que más me está afectando, pero bueno, le pongo, por ejemplo, que yo quiero aquí una pendiente prácticamente vertical, ¿vale? O cerca de la vertical, vamos a ponerle un 80%. Y ya puestos, pues para el terraplén vamos a hacer lo mismo, vamos a darle un 80% y aplicamos.
¿vale? Vemos cómo significativamente al estar incrementando la pendiente de esos taludes, la longitud se hace más pequeña, la longitud en planta, la zona de afectación se hace más pequeña. Incluso podríamos decirle, bueno, pues vamos a recuperar, incluso aquí vamos a ponerle el 95%, ¿vale? Muy cerca al 100%, aplicamos para tener el máximo margen posible, ¿vale? Bien, fijaros, incluso yo puedo mover la plataforma por completo, ¿vale? Es decir, yo puedo hacer simplemente esto así, muevo el objeto gráficamente y toda la definición de esa plataforma le va a acompañar, ¿vale? Puedo deshacer los cambios, ¿vale? Fijaros, al deshacer los cambios parece que se ha quedado desconectada la definición gráfica del objeto original con el producto de ese modelado. Pues no tengo nada más que decirle aquí que quiero sincronizar con los gráficos. Haríamos aquí, aplicaríamos, queremos que sí, que regenere todo el gráfico y que nos represente ahora la sincronización completa. Otra vez tenemos atados esos elementos. A partir de ahora yo ya cuento con dos superficies, en este caso mi terreno original, la base de este proyecto, y esta superficie o esta plataforma. Ya podríamos claramente comparar y analizar esas superficies para calcular un volumen, por ejemplo, ¿vale? Es decir, en esa toma de decisiones pues es una parte esencial e importante que el diseñador pues tenga una idea, si no lo más precisa posible, al menos sí lo más aproximada de cuánto supone el movimiento de tierras que va a ser necesario realizar en este proyecto, ¿vale? Entonces yo puedo combinar aquí, hacer cálculos de estos volúmenes por distintas combinaciones de superficies, obras y plantas y demás, ¿vale? Vamos a hacerlo lo más sencillo, que sería de superficie a superficie, y voy a hacer el terreno natural hasta la superficie del edificio, ¿vale? O la plataforma que vamos a utilizar de edificio. Simplemente aplicamos aquí y aquí estaríamos obteniendo un resultado, ¿vale? Resultado que, bueno, pues nos sale más o menos, bueno, nos sobrarían unos 52.000 metros cúbicos de terreno. No está mal, ¿vale? Pero podríamos incluso compensarlo, ¿vale? Es decir, ¿cuál sería la cota definida ya la ubicación en planta? ¿Cuál sería la cota idónea de esta plataforma para que este cálculo de volúmenes me saliese lo más compensado posible, ¿vale? Pues fijaros, obviamente puedo intentar hacer determinadas reiteraciones que me permitan subir, bajar y elevar esta plataforma y reiterar en el cálculo del volumen, pero claro, eso me llevaría un buen rato y seguramente no iba a ser nunca tan preciso y tan efectivo como es el Power Civil al hacerlo, ¿vale? Es decir, Power Civil me permite elevar y descender esa plataforma por volumen, ¿vale? Es decir, yo le digo, mi plataforma del edificio relativa al terreno natural, pues quiero compensar el desmonte del terraplén al 50%. Cuando damos a aplicar aquí, el comando empieza a hacer esas reiteraciones y fijaros, bueno, pues me ha calculado que la cota idónea de esa explanación para que el volumen de desmonte y terraplén me salga lo más compensado posible sería, bueno, pues bastante cerca de la primera aproximación que yo di, sería 1080,41 metros, ¿vale? Si ese es el final, yo puedo dejar como que esta es mi plataforma definitiva. Puedo cortar aquí un volumen, un perfil longitudinal nuevo con las mismas superficies y ahora bueno, pues vamos a cortar por aquí para que veamos, vamos a ponerlo junto a este otro lado, o mejor dicho aquí abajo, ¿vale? Como es lo que hemos estado haciendo, es simplemente, bueno, pues fijaros, hemos elevado
ligeramente la cota de la plataforma y hemos reducido la longitud en planta, o mejor dicho, hemos incrementado la pendiente de los taludes. Como esta superficie, igual decíamos, es la apropiada, ya no necesita más modificaciones, lo único que tenemos que hacer es construirnos el modelo digital, el fichero con extensión DTM que nos va a guardar esta definición. Entonces simplemente nos venimos aquí a crear esta superficie, le vamos a decir creemos la superficie del terreno y lo vamos a generar como plataforma y descripción, ubicación, centro comercial, y aplicamos. Y ya tenemos la siguiente fase de nuestro proyecto acabada y dispuesto para seguir avanzando en la parte de la geometría. En el trazado geométrico en planta de alzado, Power Civil permite innumerables métodos o procedimientos por los cuales podemos definir nuestros ejes en planta y en alzado, ¿vale? Uno de ellos, por ejemplo, es importarlo desde gráficos, sin más. Yo puedo importar desde la geometría pues esta línea naranja que ya se ha hecho un trazado inicial y que me conecta la carretera principal con la zona de acceso al centro comercial. Bueno, pues yo solamente tengo que darle un nombre al eje, una descripción, un proyecto al cual se va a ir a anidar, aplicamos y seleccionamos el elemento gráfico que forma ese eje. Inmediatamente que hemos importado ese eje, yo ya lo podría visualizar en la planta, ¿vale? Podría revisarlo y ver toda su definición numérica con cada uno de los elementos lineales y circulares con los que hubiese sido definido, ¿vale? Puedo metrificarlo, como veis estaría ya automáticamente metrificado toda esta traza horizontal y por supuesto podré cambiarlo, modificarlo, editar algunos de los vértices, cambiar los ángulos en los radios, etcétera, etcétera. Pero también tenemos otros métodos de definición geométrica más dinámicos que este último, basados tanto en vértices como en elementos, incluso en métodos de regresión dinámica. Vamos a hacer ahora un eje también muy sencillo. Bueno, pues en este caso no parto de ninguna definición previa gráfica, sino que simplemente utilizando el método de vértices yo voy definiendo dinámicamente la posición de cada uno de esos vértices y por lo tanto la disposición de esa traza, ¿vale? Entonces simplemente vamos indicando dónde están cada uno de los vértices, ¿vale? Estos vértices los puedo ir configurando de modo y manera que, por ejemplo, apliquen distintos ajustes o parámetros de diseño. Por ejemplo, en este caso yo puedo elegir la velocidad 90 kilómetros, el peralte máximo de 8%, pues la recomendación son 305 metros de radio mínimo en los vértices. Si aplicamos y seguimos definiendo estos vértices, pues fijaros que ahora en cada vértice se incorpora, se calcula y se encaja una curva de radio 305, ¿vale? Entonces yo puedo poner el siguiente aquí, puedo poner el siguiente aquí y el siguiente de, bueno, pues vamos a encajarlo más o menos este eje, quiero que llegue hasta aquí, cuando ya no quiero meter más puntos salgo para afuera, ¿vale? Y entonces igual que teníamos antes, tengo mi eje perfectamente definido, encajado, todo él es coherente, ¿vale? Y el programa se encarga de comprobarnos esta coherencia o esta integridad geométrica de modo y manera que no haya faltas de tangencia, que no haya faltas de colinealidad entre los elementos, que no haya falta de conectividad entre los elementos. Bueno, pues este método
nos lo controla de cualquier manera. Y luego podemos hacer correcciones. Bueno, pues si los radios mínimos de 305 metros han de ser variados, por ejemplo, simplemente me vengo a este comando de editor en tabla, que me da una lectura y me presenta en este estadillo la definición geométrica esencial de este vértice, es decir, las coordenadas x y de cada uno de los puntos, y después los acuerdos o las combinaciones de curvas que se han definido para cada vértice. En este caso, curvas todas ellas sencillas, de radio 305, pero que si yo me vengo, por ejemplo, vamos a ponernos aquí, vamos a ponernos en el último, y en este de aquí, pues yo puedo variar, y en lugar de los 305 metros que me recomendaba mi criterio de diseño estándar, pues en este caso particular puedo aplicar 400. Incluso podría aplicarle una clotoide, una curva de transición por delante y por detrás de cada uno de estos vértices. Entonces la edición se va haciendo de forma dinámica, ¿vale? De forma interactiva. Tienes siempre un feedback automático del gráfico con respecto a la edición o al cambio que estás realizando, incluso en la anotación. Pues vamos, por ejemplo, a esta otra curva, vamos a cambiarle el radio a 500, inmediatamente que aplicamos, la geometría varía y la anotación varía. Para el trazado en alzado, los procedimientos o los procesos son muy similares. Yo puedo importar desde gráficos, pero también puedo generar esas rasantes, esas definiciones verticales, bien basándome en métodos por puntos, por elementos o por regresión. Eso sí, en todo caso, esa definición de la rasante tiene que ser hecha, tiene que ser realizada sobre un perfil longitudinal extraído por la traza horizontal, ¿vale? En este caso voy a crearme un perfil longitudinal, bueno, pues que me represente el terreno y que corte la alineación auto 1, que fue la primera que generé desde gráficos, ¿vale? Entonces yo le doy aquí a aplicar, me genera el perfil que ya habíamos visto en veces anteriores. Entonces ahora lo que vamos a hacer es apoyarnos en esta representación donde estamos viendo la traza horizontal, es decir, la metrificación, pero además también la línea que representa el perfil del terreno a lo largo de esa traza, para, apoyándome en los vértices, pues igualmente definir esta rasante, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, quiero empezar a esta cota de aquí, vamos a empezar el primer vértice, y entonces según me voy moviendo, igual que en la planta veíamos una metrificación sincronizada con la posición y la longitud de cada uno de los elementos, en el alzado va a ocurrir lo mismo. Cada uno de los vértices que yo vaya introduciendo, digo, pues bueno, voy a poner el primer vértice por aquí, el segundo vértice aproximadamente lo colocaré por aquí, y el último, como en este caso, fijaros, quiero llegar a apoyar o a rasantear esta alineación vertical del eje con la cota de explanación de mi centro comercial, ¿vale? Entonces he tenido la precaución de representarme aquí en la superficie final que habíamos fundido, y esta era la cota de 1080,34, ¿vale? Bueno, pues yo lo que quiero es llegar exactamente aquí y cierro. Igual que habíamos visto en la planta, yo puedo reposicionar, mover de nuevo estos vértices a sitios distintos, y puedo también y debo encajar los correspondientes acuerdos verticales. Con una definición muy sencilla también en este método de tabla, en el que simplemente yo voy a ir tecleando la longitud de los acuerdos parabólicos que quiero colocar. Pues por ejemplo, vamos a probar con 200 metros aquí, le damos a solucionar. Si es posible encajarnos esa curva sin perder o sin ocasionar problemas de integridad geométrica en estas dos tangentes, tendremos el resultado. Si no fuese posible, pues recibiríamos un mensaje de advertencia, de error sobre tal circunstancia. Y aquí vamos a intentar poner pues 300 metros, le damos a solucionar, y tendríamos aquí perfectamente nuestra rasante
ya encajada y definida. Rasante que además, como hemos dicho, siempre es susceptible de que puedo volver a posicionar, ya incluso con los acuerdos definidos, ¿vale? Puedo mover esos vértices arriba o abajo, adelante o atrás, de modo y manera que encajo perfectamente esa rasante con respecto a los datos originales de proyecto. Otro ejemplo de herramienta versátil, dinámica y flexible en el área de definición geométrica que Power Civil tiene es el diseño de rotondas, basadas en plantillas previamente definidas y personalizables por parte del usuario. ¿Vale? Entonces, el programa suministra una serie de librerías con una serie de ejemplos que se pueden parametrizar y guardar como casos específicos o como casos personales para un determinado proyecto, un determinado usuario. La forma de definir o de aplicar, de colocar estas plantillas de rotondas predefinidas es muy sencillo. Es decir, yo tengo aquí mi biblioteca en la cual tengo definida una determinada rotonda cuyo diseño esquemático tengo aquí y cuyas relaciones y valores están almacenados en la propia definición. Cuando yo quiero colocar, elijo el modelo que deseo y elijo la zona, en este caso, de intersección entre dos ejes en planta que he definido previamente y en el cual quiero diseñar una de estas rotondas. Simplemente elegimos aquí, seleccionamos el comando para aplicar y le vamos a indicar cuáles son los ramales, en este caso solamente estos dos, en los cuales se va a apoyar esa rotonda, y le vamos a indicar también el vértice, el centro, que coincide con la intersección de los dos ejes, donde posicionaremos esa rotonda. Entonces fijaros cómo inmediatamente yo tengo todo el gráfico de en planta de todo el área de circulación, todos los accesos, todos los ramales, todas las isletas, todos los carriles apoyados en esos ejes, apoyados y dependientes de esos ejes. Si yo cambiase cualquiera de la definición de los elementos en los cuales se apoyaban, la rotonda tiende a calcularse, a encajarse de nuevo en esa definición, y siempre, además es una cosa muy buena, nos va a sugerir o nos va a informar en muchos casos de errores geométricos que se están ocasionando precisamente por mover esos elementos o porque no hay longitudes, no hay distancias suficientes o advertencias, ¿vale? Como es en este caso. Pues en este caso esta advertencia me viene a decir que lo más probable es que la longitud de estos ramales no es suficiente para desarrollar este mismo arco o algo por el estilo, ¿vale? No sé exactamente cuál es el tipo de error, pero fijaros, lo bueno de este método o de esta herramienta es de que yo puedo simplemente seleccionando el objeto, se me activan aquí los anotadores que, por ejemplo, en este caso me están diciendo que el radio de esta rotonda es de 55,77 metros, tal como decía la plantilla. Si yo quiero hacer una rotonda, por ejemplo, más pequeña, tecleo 45 metros, damos a OK y se nos recalcula toda la disposición manteniendo las relaciones que existen entre los distintos elementos, y tengo mi nueva rotonda, y en este caso ahora ya sí me han desaparecido esos mensajes de error. Puedo cambiar el ancho de los carriles, pues decirle, por ejemplo, que quiero 10 metros en el ancho de la circulación para un lado y para otro. Entonces en este caso, como he puesto 10, vamos a poner 20 metros, ¿vale? Y me va recalculando todos y cada uno de los distintos valores, ¿vale? Bien, pues esto es otro ejemplo, como decíamos, de esas herramientas dinámicas. Vamos a pasar a continuación, ¿vale? Porque el tiempo se nos pasa al modelado, ¿vale? En este punto del proceso, del proyecto, tenemos nuestro modelo digital, tenemos el diseño
de la implantación de la zona de explanada donde se va a construir el centro comercial. Tenemos la carretera o el camino de acceso que nos va a permitir conectar la carretera principal con la zona de desarrollo, la nueva zona de desarrollo. Vamos a ver cómo modelaríamos y cómo construiríamos esa nueva carretera de acceso. Para eso nos vamos a fijar ahora en dos comandos que están bajo el menú modelador: crear plantilla y diseñador de trazado. Crear plantilla es una herramienta completa que nos va a permitir crear, definir, importar secciones transversales de plataforma o de taludes que nos van a permitir modelar tridimensionalmente el corredor que vamos a programar. Esta librería de secciones tipo permite que el usuario pueda tener múltiples definiciones de cada distinto tipo de trazado o de modelado que se le pueda ocurrir, ¿vale? Podemos almacenar definiciones genéricas, pues como en este caso, por ejemplo, como bordillos o rígolas, que se reutilizan a lo largo del proyecto e incluso con otros proyectos distintos. Y la sección tipo en Power Civil es una cosa realmente muy potente y muy flexible. Nos va a permitir hacer todo tipo de modelado. Pues como vemos aquí algunos ejemplos, acequias, bordillos, cunetas, ¿vale? Es decir, componentes individuales de determinadas características, biondas, muros, New Jerseys, toda combinación de pavimentos, de firmes que ya están previamente definidos. Cada uno de estas componentes tiene sus características geométricas y también de estilo que me darán después, por un lado, la representación gráfica en la superficie generada mediante los componentes y las entidades, y por otro lado también, lo veremos más adelante, la posibilidad de cuantificar el volumen y el área, ¿vale? Pero básicamente el volumen de cada uno de estos materiales que serán necesarios en la construcción. Entonces estas secciones tipo, bueno, pues puedo tener secciones de pantalla, secciones de vía, ¿vale? Para ferrocarril, puedo tener todo tipo de taludes, desde los más sencillos, una cuneta con un talud de desmonte, a la ley, por ejemplo, la ley que se aplica en el AVE, o taludes con múltiples soluciones que se van a aplicar de forma inteligente a cada punto del trazado. El usuario puede generarlos, puede definirlos y puede probarlos antes de aplicarlos al trazado, de modo y manera que se asegura de que funcionan de la forma adecuada, ¿vale? Y además estas librerías, bueno, pues nos permiten modelar prácticamente cualquier tipo de sección transversal que se nos pudiese ocurrir, ¿vale? Pues aquí tenemos, por ejemplo, tubos, ¿vale? Tuberías, una tubería de abastecimiento con distintas funcionalidades. En este caso vamos a aplicar un ejemplo sencillo a nuestro carretera de acceso al centro comercial, que es este de aquí, ¿vale? Entonces, fijaros, es un diseño muy sencillo, compuesto por una calzada de 12 metros con tres componentes distintos que forman el paquete de firmes. Pues tengo una zahorra, por encima tengo una capa de base y por encima tenemos una capa de asfalto. A ambos lados tenemos unas rígolas con unos bordillos y después unas aceras y unos taludes de desmonte terraplén sencillos, ¿vale? Es decir, el funcionamiento de esta sección será algo así. Yo tendré en la situación de terraplén, en la situación de desmonte o incluso en una situación de media ladera. Si inclinamos la pendiente de la superficie a un 10%, pues tendríamos un desmonte por un lado y un terraplén por el otro. Bueno, de cualquiera de los casos yo tengo mi librería, y entonces lo que vamos a hacer es ir directamente al diseñador de trazado, que, como hemos dicho, me va a permitir ahora ya conjugar todos los elementos que he ido
creando individualmente, por un lado, la superficie activa contra la que estamos modelando, que sería esta superficie terreno más plataforma, producto de la primera fase de diseño que habíamos hecho, pero también vamos a combinar la definición del eje en planta. Vamos a coger aquí la alineación horizontal que hemos definido con su correspondiente rasante, crearemos un corredor, lo añadimos, ¿vale? E inmediatamente en este interface de 3 ventanas sincronizadas visualizamos la planta, el alzado, ¿vale? Estas 3 ventanas, estas 2 ventanas ahora en principio están sincronizadas, yo puedo moverme a lo largo de cada una de ellas teniendo siempre el mismo punto ubicado en una y en otra, hacer zoom, etcétera, etcétera. Entonces yo ya tengo mi trazado, el corredor del auto 1, lo único que tengo que hacer aquí es añadirle la plantilla que hemos dicho era la apropiada y que estaba aquí, se llamaba entrada, ¿vale? Pues yo digo, bueno, pues voy a empezar en este corredor aplicando desde el PK0 cada 10 metros el modelo de sección tipo denominado entrada. Añado, cierro e inmediatamente ya vemos que la tercera ventana que representa el perfil transversal ya nos sale también representado, ¿vale? En este perfil transversal tenemos ya la aplicación exacta de esa sección a lo largo del eje. Podemos averiguar antes de crear el modelo digital qué cota va a tener el terraplén por la izquierda en el PK 520, pues aquí lo vemos claramente, la cota será 1068,48 metros. Puedo saber la longitud que va a tener, el ancho y el alto que va a tener ese talud de terraplén, ¿vale? Puedo saber la cota a la que va a estar el punto, es decir, veo perfectamente en cada uno de los perfiles y simplemente haciendo doble clic, hemos dicho, haciendo doble clic sobre cada uno de los puntos, tengo las 3 vistas sincronizadas. Si procesamos todo y ahora avanzamos, lo que vamos a ver es el producto de nuestro diseño hasta este momento, ¿vale? Es decir, cómo las decisiones que he ido tomando a lo largo del proceso, pues bueno, pues me llegan a este caso. Aquí yo ya tengo aquí mi sección tipo a la que le podemos hacer innumerables operaciones, ¿de acuerdo? Es decir, yo por ejemplo podría editar manualmente este PK, en este caso el 530, y decidir que voy a hacer un pequeño cambio a la pendiente que nos ha calculado la sección tipo, ¿vale? Entonces yo puedo mover, ¿vale?, libremente el extremo del talud de terraplén de la izquierda, y en lugar de aceptar la posición que nos ha dado calculada, la puedo cambiar por alguna circunstancia, ¿vale? Puedo añadir más componentes, puedo moverlos, etcétera, etcétera. Si yo guardo aquí y acepto, pues fijaros, lo que ocurrirá es que para este perfil anterior yo tengo la pendiente del 33%, que es la pendiente estándar que marcaba y que definía esa sección tipo. Sin embargo, para el PK 350 yo tengo una pendiente ligeramente distinta del 17%, ¿vale? Podemos aplicarle, por supuesto, podemos aplicarle el peralte, ¿vale? Es una cosa que es bastante frecuente y bastante normal, obviamente, y más en este caso que tengo tanta curva. Bueno, pues aplicarle peralte en Power Civil es una tarea realmente fácil y rápida, ¿vale? Lo único que tenemos que tener claro es a qué grupo pertenece nuestro trazado, grupo de la norma en España, ¿vale? En este caso, por ejemplo, tenemos aquí de nuestra tabla de peralte, vamos a cargar primero las preferencias, pues yo he decidido que mi trazado corresponde con el grupo 1, con carreteras cuya velocidad específica de proyecto es mayor de 80 a 100 kilómetros. Pincho aquí, voy a seleccionar su tabla, bueno, se me ha ido un poquito lejos.
estaríamos ya aquí, elegiríamos la tabla del grupo 1, la velocidad de proyecto, interpolamos en la tabla, aceptamos. En el siguiente paso, el asistente lo que nos pide es que indiquemos dentro de mi sección transversal, que estaría aquí abajo a la izquierda, cuál es el punto de pivote, cuál es el punto de la izquierda que marca el extremo del rango de peralte, es decir, de los segmentos que van a cambiar su pendiente por razón de la curvatura, y por el mismo lado en la derecha, ¿vale? Es decir, el punto de rango de la derecha. Aceptamos aquí, siguiente y terminamos, ¿vale? Entonces fijaros que en este otro, digamos, interface alternativo se han cambiado ligeramente las ventanas, seguimos teniendo la planta, seguimos teniendo el alzado simplificado, porque en este caso lo único que nos están indicando son los valores de las pendientes, la pendiente longitudinal de cada una de las líneas de la sección y el diagrama de curvaturas. Procesamos todo de nuevo, una vez que evaluemos todos estos datos, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es volvernos al modo de visualización normal, ¿vale? Y entonces aquí, fijaros que ha cambiado ligeramente lo que antes era una plataforma a dos aguas, ¿vale? Pues ahora en función del ángulo, pues estará inclinado hacia la derecha o hacia la izquierda en función de la dirección del radio. Pero además Power Civil admite que se puedan hacer múltiples variaciones rápidas con los ajustes que hemos aplicado. Acabo de calcular el peralte, si por alguna razón no me interesa aplicarlo, basta con venir aquí y desactivar estas dos casillas que me están ejecutando el control vertical del peralte. Automáticamente mi trazado queda otra vez en una situación, en este diseñador de trazado, y antes de generar la superficie triangulada definitiva de este trazado, podemos hacer distintas variaciones, podemos hacer distintos controles horizontales y verticales, como por ejemplo en este caso hacer que la plataforma se extienda, la calzada se extienda hasta un determinado punto, que sería esa línea de color rosa y que me va marcando el ancho necesario para la carretera, incluso para realizar los entronques, los abocinamientos de la zona en la que vamos a intersectar con el otro eje, ¿vale? Puedo incluso llegar a calcular con una estimación aproximada los volúmenes de desmonte y terraplén que se van a producir en esta operación, en este diseño. Entonces, si vamos aquí en las observaciones y decimos, por ejemplo, que queremos activar estas 4 opciones, procesamos de nuevo todo el proyecto. Entonces, en este caso se me representa con un relleno de color rojo lo que sería el volumen de terraplén. Fijaros que hace perfectamente la extracción o la sustracción de la parte de los materiales, que serán ubicados aparte, pero la tierra sería esta parte de color rojo. Me indica en esta parte inferior, en esta sección del PK 530, bueno, pues estamos en una sección de terraplén puro, ¿vale? Solamente con el volumen, pero a medida que vayamos avanzando, pues pasaríamos a la de desmonte, ¿vale? Y nos lo va calculando. Si llegamos al final, pues tendríamos aquí una estimación de 11.320 metros de volumen total neto en desmonte, es decir, nos están sobrando 11.000 metros cuadrados cúbicos, perdón, 11.000 metros cúbicos de tierras. Puedo también calcular, fijaros que aquí lo veíamos bien, en estos perfiles se ve perfectamente bien aquí, no solamente la tierra, sino también cuánto equivale cada uno de los distintos materiales de zahorra, de material base, de asfalto, de hormigón para los bordillos, etcétera, que se van a necesitar. Entonces, aunque haremos un listado después y una medición
más en detalle, yo podría sacar aquí ya también esa estimación, ¿vale? Entonces fijaros que basta con que yo vaya avanzando y voy viendo pues que en el PK 737,66 tengo ese volumen acumulado de los materiales que son cerrados, del asfalto, de la base y del bordillo, ¿vale? Entonces, mirando todos esos materiales, me puede generar un informe directamente, ¿vale? Utilizando la tecnología LandXML, me utiliza las plantillas que están previamente definidas, que el programa las suministra, pero que el usuario puede personalizarlas, donde tengo, bueno, pues el resultado de esa medición. Y bueno, igual que decíamos en la parte de la planta o del modelo, una vez que yo estoy conforme, que yo estoy contenta con el estado de este corredor, lo único que tengo que hacer es generar la superficie que definitivamente se va a formar con esta información. Aplicamos aquí, vamos a generar un corredor únicamente, el único que tenemos. Por otro lado, aplicamos, se está construyendo la superficie. Entonces, aquí han ocurrido dos cosas. Cuando yo cierro y guardo los datos, ¿vale? Pues podemos observar que por un lado, sobre la planta, observamos la representación gráfica de esa sección modelada conforme a los parámetros que hemos establecido a lo largo de la planta y el alzado. Si vamos al apartado de superficies dentro del explorador de Power Civil, veremos que tenemos aquí una nueva superficie que se llama Auto 1, que es el producto de modificar o de modelar, mejor dicho, de modelar esta superficie. Superficie que cuenta con sus entidades, con sus triángulos, que por lo tanto podremos cubicar, podremos representar sus curvados, etcétera, etcétera. Y este es el resultado de lo que hemos modelado, ¿vale? Fijaros, ahora después lo veremos en un modelo tridimensional, pero aquí tendríamos este modelo, a ver si consigo verlo bien. Vamos a moverlo hasta aquí arriba. Vale, aquí desde este perfil lo podríamos ver. Este, digamos que es la parte donde va a encajar, donde va a aterrizar con la plataforma, pero vemos perfectamente cómo se ha producido esa extrusión a lo largo de la sección, a lo largo del eje, perdón, de la sección que hemos modelado, ¿vale? Vamos a seguir avanzando, dejarme poner esto de nuevo en planta, porque ya nos quedaría poco, ¿vale? Es decir, aparte de ver todo el modelo tridimensional, que lo veremos ahora después, ¿qué nos quedaría? Pues obviamente ver unos perfiles transversales, que va a ser necesario para distintas tareas de análisis y de evaluación de los propios resultados. Pues en este caso queremos representar el terreno original sobre el que estamos trabajando, más la superficie de diseño que acabamos de generar, que sería Auto 1. Vamos a generar perfiles cada 10 metros, que es el mismo intervalo con el que modelamos, y con un ancho máximo, bueno, vamos a tener que darle bastante más ancho, porque si no, no nos quedará. Vamos a decirle como desde aquí hasta aquí, son unos 84, vamos a ponerle menos 60 metros a la derecha para que quepan después las anotaciones. Izquierda menos 60, derecha 60. La fuente que vamos a utilizar es la propia definición del eje Auto 1. Aplicamos aquí y cuando nos pida indicar una posición en este lado, vamos a decirle aquí, tenemos los perfiles transversales, ¿vale? Que podemos, vamos a ver si podemos visualizar estos perfiles transversales de uno en uno con un visualizador que Power Civil nos da, ¿vale? Aquí vamos a apartar un poquito las cosas porque si no se hace difícil ver nada, ¿vale? Entonces, fijaros que igual que antes íbamos viendo en el corredor cómo
perfil a perfil se va aplicando la inclinación del peralte, se van aplicando los ensanches o las modificaciones en los perfiles en función de las guías que hemos realizado, ¿vale? Tendríamos todos los perfiles transversales hasta el último punto donde hemos modelado la superficie. Bien, y como decíamos, como último punto vamos a calcular el volumen de tierras, ¿vale? Que va a ser uno de los resultados perseguidos en todo este proceso, ¿vale? Es decir, está muy bien, tengo mi modelo, tengo el trazado, pero necesito cuantificar, ¿vale? Ya con un dato exacto y preciso esta medición, ¿vale? Entonces, por el método de áreas vamos a calcular, vamos a decirle que queremos que nos incluya, bueno, pues las materiales que habíamos visto estaban cerrados, la zahorra, el asfalto y el bordillo y la base, ¿vale? Vamos a decirle que queremos que nos anote toda esa información a ambos lados de los perfiles y vamos a decirle, ya que estamos aquí, por ejemplo, también que queremos calcular el suelo vegetal o desbroce, ¿vale? Entonces yo quiero poner un desbroce que en el caso del desmonte va a ser de 25 centímetros, pero que en el caso del terraplén y necesitando un mejor asentamiento vamos a ponerle 50 centímetros. Añadimos, aplicamos la medición, voy a asegurarme que efectivamente tenemos la generación del informe XML, aplicamos y en este caso ocurren las dos cosas que os estaba comentando. La anotación sobre los perfiles de las distintas áreas de desmonte o terraplén y de los correspondientes valores, y después, si nos vamos a la plantilla que no me estaba dejando aquí, aceptamos y decimos que queremos utilizar la plantilla que está en superficie, vamos a irnos a evaluación. Estas son todas las plantillas múltiples, plantillas para hacer listados de casi todos los tipos y modelos que se nos puedan ocurrir. Bueno, pues vamos a ir al volúmenes básico. Aquí tendríamos el resultado del volumen en un modelo básico de listado, ¿vale? En el que simplemente nos darían pues, las áreas y volúmenes de desmonte y terraplén junto con el total acumulado, ¿vale? Por pk, el sumatorio por páginas, pero basta con ir eligiendo cada una de las distintas plantillas que nos ofrece el programa para que el resultado de ese listado pues sea ligeramente distinto con los mismos datos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podríamos ir a este de aquí, de volúmenes con múltiples materiales, y este nos va a dar solamente esos materiales cerrados del paquete de firmes, la zahorra, la base y el asfalto junto con el hormigón del bordillo, ¿vale? Y simplemente, como os digo, ir seleccionando unos u otros me darán unos valores u otros. En este caso, por ejemplo, como hemos añadido también la medición del desbroce, pues también tenemos plantillas que nos listarían esas cantidades, esas magnitudes, nos las operan perfectamente con las distintas áreas de desmonte y terraplén, ¿vale? Por ejemplo, este volumen y áreas de desbroce, tendríamos ahí ese listado de listados que se pueden convertir a PDF, que se pueden salvar a Excel, que se pueden guardar en formato HTML, que podemos abrir después con cualquiera de los productos de Microsoft. Y por último, lo último que nos quedaría, aparte de, por supuesto, salvar todos los datos, sería representar el modelo tridimensional que al final hemos generado en las distintas fases o en las distintas partes del proyecto con el que trabajamos. Una vez completado todas las distintas partes de las que se compone el proyecto, el trabajo, si lo visualizamos todo ello en 3D, todos los distintos ejes, este sería la carretera principal modelada con su correspondiente sección tipo, muy similar a la que hemos aplicado en el eje. El eje, el acceso, la carretera de acceso
que parte desde esa carretera principal y que llega a nuestra plataforma, la plataforma con esa zona de explanación y sus desmontes y terraplenes. Pues tenemos un modelo 3D, todo ello completamente integrado. Y eso ha sido todo lo que queríamos enseñarles sobre Power Civil. Esperemos que les haya gustado. Si tienen cualquier pregunta o cualquier duda, por favor no duden en ponerse en contacto con nosotros. Muchas gracias.